Tenemos contacto con el doctor Jorge Castañeda, analista político, colaborador en este espacio de Grupo Fórmula. Jorge, te saludamos con mucho afecto como siempre. Muy buenas tardes. Jorge, ¿me escuchas? Bueno, hay algún problema, le digo, este día no sé qué pasa con las líneas telefónicas. Un llamado de atención a los ingenieros de Grupo Fórmula, a ver si podemos solucionar este problema. Con Jorge Castañeda hay varios temas, pero por supuesto, y hay que considerarlo, él fue secretario de Relaciones Exteriores en los 2 primeros años del gobierno de Vicente Fox, conoce la temática de la diplomacia nacional, por supuesto, es hijo de embajador, es hijo de secretario de Estado también, y bueno, Jorge Castañeda fue quien dirigió la diplomacia de este país, le digo, al arranque del foxismo. Después Jorge ha seguido con la línea del análisis, la politología internacional, por supuesto. Él es un comentócrata consumado y conoce los temas de las Naciones Unidas, pues como pocos. Ya está en la línea Jorge. Jorge, te saludamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Gusto saludarte, como siempre, colega comentócrata. Colega comentócrata, eso lo serás tú, querido Jorge, eso lo serás tú. Por eso, colega, los dos, por supuesto. Querido Jorge, ¿cómo escuchaste el discurso del presidente, el papel de México hoy ante la Asamblea General? Mira, fue un discurso donde ya empieza a moverse un poquito el presidente de esta letanía de antes de les voy a platicar mis reformas que la verdad en las Naciones Unidas y en muchas partes pues no interesan demasiado, porque te imaginas, Pepe, si 192 jefes de Estado, de gobierno o cancilleres hablaran de lo que cada quien está haciendo en su país, pues sería un diálogo de sordos sin ningún interés, ¿no? En realidad el discurso de la Asamblea es para fijar la posición de cada país ante lo que sucede en el mundo. Y en eso el presidente esta vez ya se alejó un poquitito de sus lugares comunes, de sus reformas estructurales, etcétera, aunque siguió un poco con algunas. Hubo un pronunciamiento interesante sobre el tema migratorio, la necesidad de un acuerdo internacional en materia de migración. Es un poco utópico, un poco iluso, pero es un planteamiento importante. Hubo un par de definiciones algo abstractas para mi gusto sobre el tema de las drogas y de la Asamblea Especial de la ONU del año que entra sobre drogas. Hubiera podido ser un poco más específico. Y luego algunas cosas de un poco de lugares comunes sobre las reformas. Y quizás esta cosa extraña sobre el populismo, que no se entiende muy bien a qué se refiere el presidente, ¿no? Hace un momento, Jorge, hablábamos con el embajador Ruiz Cabañas y él nos decía que la mención que hace México a través del presidente de la República, Peña Nieto, en relación al populismo, se refiere al peligro que pueden significar los populismos, como ha dado prueba el siglo pasado con Adolfo Hitler, sin mencionarlo por su nombre, y otros casos, sobre todo en Europa, donde el populismo solo acarreó tragedia. No se refería a Donald Trump, no se refería a López Obrador en específico. Bueno, cuando se hacen pronunciamientos genéricos, Pepe, siempre existe la duda de a quién se refiere. Luego salen colegas como Miguel Ruiz Cabañas, que es un magnífico subsecretario y lo felicito por su nombramiento, o como mi queridísimo amigo Rubén Aguilar, que dicen lo que el presidente quiso decir, lo cual me parece muy bien, es lógico, pero sería más fácil que el presidente dijera lo que quiso decir sin tantos ambajes. Dicho eso, insisto, no me parece que esa sea una tribuna para un discurso de ese tipo, porque no sé con qué cara, con qué ropa el presidente habla del populismo en Europa, y en segundo lugar, pues la verdad, compararlo con lo que el siglo pasado, si se refería al nazismo y al fascismo, pues estamos hablando de dimensiones totalmente distintas, y no sé México exactamente qué pitos toca en todo eso. Pero te insisto, Pepe, me parece que ya fue un paso del presidente Peña Nieto de alejarse de los lugares comunes de sus reformas y de empezar a hablar del mundo, y eso me parece positivo, aunque me hubiera gustado que fuera más preciso, más concreto, y quizás tocara temas de importancia fundamental para la comunidad internacional, como Siria, que es un punto decisivo hoy en todo el asunto migratorio, de refugiados, de populismos y de todo. El acuerdo con Irán, entre Estados Unidos y Irán, que parece fundamental, y hubiera podido entrar al detalle de eso.
el tema de las fuerzas de mantenimiento de la paz y la participación de México. Es cierto que participó en un foro en la mañana, antes o ayer, ya no sé exactamente, sobre el tema, o iba a hacerlo en la tarde, sobre el tema de operaciones de mantenimiento de la paz, y el presidente Obama sé que le pidió que fuera muy explícito y muy claro el presidente Peña Nieto en decir que México está comprometido ya con el tema. Pues creo que fue un buen desempeño del presidente aquí, en Nueva York, en la Asamblea. Obviamente está compitiendo con los receptores del mundo entero, y hoy pues México no tiene el cartel que tenía hace quizás un año, ni mucho menos hace una decena de años, pero un desempeño me parece bastante positivo, bastante encomiable. Sin duda también atrae la atención el acercamiento Estados Unidos-Cuba, la presencia en Manhattan del presidente cubano Raúl Castro, la presencia de Barack Obama y también la presencia protagónica de Vladimir Putin, con quien Obama no tiene precisamente un acercamiento fundamental. Creo que son los temas, además, claro, de la presencia del Papa el sábado, son los temas que más llaman, el viernes pasado, son los temas que más llaman la atención. Así es, Pepe. El presidente Obama tuvo un encuentro hoy en la tarde, privado, con Vladimir Putin. El lenguaje corporal de ambos fue, pues no solo no de amigos, sino de francos enemigos. Se ve que se caen muy gordos y no lo esconden, no lo disimulan, pero en una de esas pueden empezar a cooperar en Siria sobre el tema principalmente del combate a ISIS de ambos junto con Irán, y al mismo tiempo buscar una solución a plazo quizás de la salida del Assad, que es un aliado ruso privilegiado, pero que también Putin quizás entienda que a mediano plazo es insostenible Assad ahí y pueda intercambiar una cosa por la otra. Hay esperanzas de eso, como las hay también, o se dice mucho, Pepe, que hay muchas presiones sobre Obama por parte de Alemania y otros países de Europa para que sí se instalen especies de santuarios en Siria bajo protección de tropas de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, quizás algunas simbólicas de Alemania, donde los refugiados tengan una protección completa a la vez del gobierno del Assad y de ISIS, protección militar se trata, para que ya no tengan que salir de su país Europa temiendo por sus vidas. Esto no ha trascendido mucho, pero parece que es lo que está sucediendo en los pasillos, Pepe. Pues Jorge, te agradezco el comentario. Creo que hay un gran pendiente para compartir con la audiencia de Fórmula de parte tuya, y es el tema aquí en México ya de las candidaturas independientes a la presidencia de la República, la presencia de broncos o un bronco para las elecciones del 2018, en donde, pues yo me permito mencionar, es cuestión simplemente de leer las cosas todos los días con detenimiento. Yo me atrevo a decir que tú estás apuntándote ya desde ahora en busca de esto, pero si quieres lo comentamos luego. Si quieres, cualquier día de esta semana, Pepe, que tú tengas tiempo, lo platicamos largo y tendido. Yo no tengo absolutamente nada ni que callar ni que esconder, no es mi estilo, tú me conoces, y con muchísimo gusto comparto contigo y con el público que nos escucha lo que estoy pensando al respecto. Pero sí te apuntas a convertirte en un bronco. Lo platicamos tú y yo con calma, al aire, frente a todos los que nos escuchan, el día de la semana que tú me digas. Pero quizás no a las carreras, porque sé que la guillotina aprieta. Sin duda, Jorge, te agradezco muchísimo, que estés muy bien, pendientes. Te mando un abrazo, Pepe. Muy fuerte, hasta Nueva York. Allá se encuentra Jorge Castañeda, analista político también en este espacio. Jorge Castañeda es un defensor implacable justamente de las candidaturas independientes.